Estás en Radio Luz. Un espacio para compartir y para conectar con tu interior. Bienvenido, bienvenida a tu ser. Radio Luz, el espacio donde tu ser y el mío, nuestros seres, se reencuentran. Hola, queridos oyentes, estamos en Radio Luz. Hoy es nuestro tercer programa. Seguiremos con el tema de ser conscientes y nos vamos a adentrar más en lo que es la comunicación con el mundo espiritual. Hola, Arael. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí preparada. Muy bien. Hoy tenemos una colaboración de un amigo y compañero que se llama Pablo. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Dentro del camino interior hay personas que se adentran en un mundo que va más allá del autoconocimiento o del reconocimiento en sí mismos. Suele ocurrir que se establece un contacto con otros seres de otros planos, dado que también conectamos con nuestro yo superior y nos hacemos conscientes de que somos multidimensionales. Hay diferentes maneras de poder llegar a esta conexión, ¿verdad, Arael? Sí, normalmente esto puede comenzar a través de la meditación. Hay muchas personas que necesitan ese contacto consigo mismos, ese espacio interior y ese silencio para poder conocerse, adentrarse en sí mismos. A través de la meditación encontramos un método muy efectivo para esto. Y bueno, aquí tenemos hoy a Pablo, que nos quiere hablar un poquito del tema de la meditación. De hecho, tiene un libro que nos quiere comentar, un fragmento, ¿no, Pablo? Sí. Yo quería compartir con vosotros un fragmento de un libro que llegó a mis manos gracias a la indicación de mi médico de cabecera y que habla sobre la meditación y la experiencia de esta persona con la meditación. Concretamente es de Pablo Dors, Biografía del Silencio, y es muy representativo cómo nos habla en el capítulo 12 de qué es ser consciente, ¿no? Sí. Si queréis, pues lo leo. Ser consciente consiste en contemplar los pensamientos. La conciencia es la unidad consigo mismo. Cuando soy consciente, vuelvo a mi casa. Cuando pierdo la conciencia, me alejo. ¿Quién sabe a dónde? Todos los pensamientos e ideas nos alejan de nosotros mismos. Tú eres lo que queda cuando desaparecen tus pensamientos. Claro que no creo que sea posible vivir sin pensamientos de alguna clase, porque los pensamientos, y esto no conviene olvidarlo, nunca logran calmarse del todo por mucha meditación que se haga. Siempre sobrevienen, pero se sosiega nuestro apego a los mismos y con él su frecuencia e intensidad. Diría más aún, ni siquiera debe tomarse conciencia de lo que se piensa o hace, sino simplemente pensarlo o hacerlo. Tomar conciencia ya supone una brecha en lo que hacemos o pensamos. El secreto es vivir plenamente en lo que se tenga entre manos. Así que, por extraño que parezca, ejercitar la conciencia es el modo para vivir plácidamente sin ella, totalmente ahora, totalmente aquí. Precioso, me encanta. Muy bonito, ¿eh? Sí, y es muy y es cierto. muy real, ¿eh? Es que precisamente cuando estás meditando y estás en casa, que es exactamente así como se siente, es cuando vives el momento presente, el aquí, el ahora. Porque de hecho estamos existiendo
ahora. Y tenemos la manía, los seres humanos, de estar siempre pensando en el pasado o en el futuro. Y nos perdemos nuestro presente. Cierto. Sí. Y claro, ahora mismo, si tú te pones a meditar, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes satisfecho? Si eres capaz de ser consciente de ti mismo y olvidarte de esos pensamientos que van y vienen, realmente tú te sientes completo. Entonces en ese presente siempre eres feliz, siempre te sientes completo. Y sin embargo, siempre nos estamos perdiendo esa felicidad y esa sensación de sentirnos en casa, de sentirnos en paz y de sentir ese amor que hay dentro de nosotros. Y nos vamos a pensar qué pasará mañana o qué pasó hace un año que sufrí tanto. Lo que sufriste hace un año ya pasó. La persona que eres hoy ya no está sufriendo. Sufrió la que fuiste hace un año. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos siempre sufriendo por algo que ya ha ocurrido y que ya no forma parte de nosotros? Porque lo que tenías que aprender ya lo aprendiste y quizás simplemente lo que hace falta es ser consciente de lo que aprendiste. Sí. Y desaprender de quedarte anclado en ese pasado y desaprender de quedarte anclado en el futuro, en lo que vendrá, en lo que sí. Llegará, ¿no? Sí, centrarte. Las expectativas que ponemos en el futuro que también nos hacen sufrir cuando luego ese futuro es diferente de lo que deseábamos que fuera. Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, realmente lo que a mí me gustaría también decir es que a veces hacia la meditación o hacia la evolución a nuestro interior, muchas veces nos lleva, generalmente nos llega, por lo menos a mí, en mi experiencia, me llevó la vida a empujones, ¿eh? Cuando llegas a un momento en que estás, bueno, en un grado de saturación importante, porque esta vida es como mucho ruido, ¿no?, para nuestro interior, tenemos un ritmo trepidante, no paramos, etcétera. O sea, llegas a un momento en que te saturas de tal forma que necesitas parar y concentrarte en quién eres, ¿no? Es que te paran. Sí, bueno, son sabios. Las circunstancias te paran, la vida te para, pero cuando te paras, es interesante cómo empiezas a recordar lo que realmente eras, o lo que realmente eres. Si me permites, Pablo, que bueno, ahora me lo estaba planteando y creo que viene muy bien al caso. ¿Cómo se comunican ellos, ¿no? Los seres espirituales, nuestros guías, bueno, cada uno le puede llamar como más bien se sienta, ¿no? Con nosotros, o nosotros con ellos, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, a través de la meditación puede ocurrir. Sí, es un camino. Es un camino. Puedes conectar con... Primero, lo más importante es conectar con tu yo superior. A través de la meditación estamos hablando de conexión y comunicación con los seres más elevados. Pero es que nuestro yo superior es un ser elevado también. Lo que pasa es que una parte de nuestro ser está aquí encarnada, pero podemos contactar también con nuestro yo superior. ¿Sí? Entonces, si me permitís, voy a lanzar la pregunta que me va a dar mucho por hablar, ¿vale? ¿De qué manera, a través de la meditación, nos comunicamos con ellos? Sí, pues bueno, cuando tú has entrado en el trance de la meditación, cuando has conectado con tu ser y con tu yo superior, ya conectas con ese mundo que está más elevado en vibración. Y a través de esa conexión con tu yo superior tú puedes conectar con otros seres, con tus guías espirituales. Entonces aquí puedes empezar a recibir mensajes, recibir imágenes, recibir palabras. Depende un poquito también de la habilidad, un poquito extrasensorial que tiene uno, ¿no? Porque cada uno tiene ciertas habilidades. Todo el mundo tiene habilidades, pero unos están más enfocados en escuchar, otros más enfocados en ver, otros en recibir mensajes a través de imágenes. Entonces depende de cada uno, lo recibirá de una manera o de otra. La meditación es el primer paso, pero sí que es cierto que hay personas que de manera innata tienen más desarrollada esa conexión con esos otros planos, ¿vale? Y esas personas es como si tuvieran banda ancha, ADSL, por ejemplo, ¿no? Y esa conexión les puede facilitar la comunicación. Sin embargo, si esas personas no hacen esa conexión primero con su yo superior a través de la meditación o a través de
la lectura, por ejemplo, si no tienen esa consciencia de lo que son, no comunicarán con esos planos. Comunicarán más con planos más bajos, con seres desencarnados, por ejemplo, que están aquí atrapados. Eso se le llama ser medium o ser canal, ahora también se le dice mucho ser canal. Y es interesante, pero si no haces ese trabajo interior, no te sirve de nada tener esa facilidad de conexión con otros planos, porque te quedas estancado solamente con ese plano de esos seres que han fallecido y que se han quedado aquí y que se quieren comunicar contigo, lo cual no está mal, porque tú puedes ayudar también a esos seres a avanzar y a irse a la luz, o puedes ayudar en el caso que sea, como están anclados en las emociones, tú puedes ayudarles también. Sin embargo, lo interesante es poder alcanzar una vibración más elevada y poder conectar con tus guías y con otros maestros ascendidos y con tu yo superior. Eso es lo más importante. Yo quería preguntarle a Pablo sobre precisamente esa conexión con el yo superior. ¿Cuál fue su experiencia con esa conexión con su ser? ¿Qué sentiste? Bueno, lo primero que sentí fue calor, una sensación de placidez y de felicidad, algo que nunca había sentido. Es muy difícil expresar las sensaciones con palabras, porque parece que el lenguaje no está diseñado para eso, ¿no? Pero esa sensación de que ya había estado allí, de que... reconocimiento, sí, ¿no? Sí, como diciendo, yo ya me conozco, sé quién soy, pero todavía en ese primer momento está la dualidad, ¿no? Me siento que soy yo, pero como si no lo fuera, como si estuviera alejado. Y es esa parte de nosotros mismos que realmente todavía no hemos reconocido. A mí me gustaría decir, no solamente esto, sino que para ser conscientes de quiénes somos, a veces, siempre hemos tenido que ser conscientes de quiénes somos físicamente. Yo recuerdo cuando era pequeño la primera vez, imagino que todos lo recordaremos, en el que te miras al espejo, miras a tu madre y ves que no es el mismo ser. Y en ese preciso momento reconocemos nuestra figura, nuestro cuerpo, ¿vale? En ese camino hacia la evolución que hacemos desde pequeños, creo que es importante cuando llegamos a ese momento en el que, después de estar toda una vida acostumbrados a mirar hacia afuera, miramos hacia adentro y lo que encontramos es simplemente algo maravilloso. Nosotros en esencia, tal y como somos. Y eso es impactante, ¿no? Porque es una sensación genial que a veces no sabes cómo no se puede llevar, describir, ¿no? No se puede Yo recuerdo que en ese momento fue con Arael, me ayudó a llegar a ese momento, y lloré porque son de estas cosas que no sabes dominar, una sensación tan importante y tan grande que no cabe dentro de ti. Y entonces la única forma de expresarlo muchas veces es esa, ¿no? Me supera, pues oye, me dejo llevar y me abandono a llorar, ¿no? Lo vives, lo sientes. Sí. Es que es una emoción tan grande, se siente un amor tan inmenso que, a mí me pasa igual, ¿eh? Que no cabe dentro. Te desbordas, sí. Te desbordas y te pones a llorar, ¿eh? Pero de emoción, de felicidad. Pues como cuando, por ejemplo, hace mucho tiempo que no ves a alguien a quien amas. Y es que realmente es eso. Hace tanto tiempo que no te veía y por fin te reencuentro, ¿no? Y estás aquí dentro de mí, ¿no? Y es increíble. Es muy hermoso lo que se siente. Muy hermoso. Pero quizás, dejadme abundar un poco, no es, quizá, aunque es muy hermoso, no es tan interesante lo que ocurre en ese momento, sino lo que ocurre después. Porque hay un después. Sí. Y ese después es que cuando tú ya eres consciente de quién eres, primero eres capaz de volver a buscarte. Porque es como cuando encontramos una cosa y sabemos dónde está, ¿no? La calle tal está en tal sitio. Tenemos una imagen mental y podemos volver a ese sitio siempre. Bueno, cuando nos encontramos ya es muy fácil volver. Y cuando nos volvemos a encontrar, empezamos a descubrir más cosas de nosotros. Y esas cosas que encontramos son, por ejemplo, que de pronto una sensación que yo no conocía ha nacido en mi pecho. Y cuando yo estoy conectado conmigo mismo, que
parece una redundancia, pero no es, siento ese calor interior, esa quietud, esa paz. Y ha modificado mucho mi vida, porque a partir de ese momento mi visión del mundo exterior ha cambiado. Ya no soy tan exigente a la hora de ver a los demás, no soy tan crítico. Soy una persona mucho más humilde. Y esa manera de ver la realidad también me ha devuelto también una realidad mucho más amigable. Si cambias tu mundo, no es hostil como claro, antes. Claro. Te ha ayudado a crecer. Y eso ha enriquecido mi vida. Es como, es muy curioso, he encontrado un pozo de sabiduría dentro de mí que no sabía que estaba. Y cuando voy bebiendo poco a poco ese agua maravillosa y me vuelvo a encontrar conmigo mismo, veo diferentes a los demás. Y veo que los demás tienen eso mismo. Sí. Y cuando les doy la oportunidad que los demás saquen eso que tienen dentro, también me enriquece. Y es un camino hacia tu que interior. claro. Que se inicia sí, y del que no puedes parar porque no. es adictivo. Es una cuestión muy adictiva y vas poco a poco arañando un poco esa superficie y vas descubriendo cosas. Y eso para mí significa algo muy importante. El descubrirse a sí mismo es maravilloso, ¿no? Es un gran regalo. Es lo que llamamos camino hacia el interior. Es un camino hermoso. A veces también te encuentras con piedras, hay que decirlo, porque las emociones, las emociones están ahí y tenemos que aprender de ellas, tenemos que aceptarlas, porque sí, somos luz, pero la luz implica la sombra. Y no se trata de rechazar esa sombra que hay en nosotros, sino de aceptarla, comprenderla y amarla. Y eso también lo encontramos dentro de nosotros. Sí. Está todo condensado ahí y lo mismo que se potencia lo bueno, también podemos encontrar potenciado lo malo. Es nuestra responsabilidad, creo, el discernir y ir dejando lo malo y ir abriéndonos hacia un camino mucho más humano, yo llamaría, ¿no? Porque para mí... Humano con mayúsculas. Sí, humano con mayúsculas porque creo que el ser humano se está deshumanizando continuamente y necesitamos reencontrarnos. Bueno, el ser humano... Y esto podría ser una vía lógica, ¿no? Se ha separado de sí mismo. Sí. Eso es lo que ha ocurrido, entonces ha perdido sus propios conocimientos de todo, del amor, de la vida. Se está perdiendo su propia vida, el ser humano. Exacto. Y conectar con uno mismo el resultado de ello es lo que tú dices, tu mundo cambia. Cuando tu mundo interior cambia, estás contribuyendo a que cambie el mundo exterior. Bueno, y no solamente eso, sino que en otro programa tú comentabas lo del doctor Dyer, que hablaba de la conexión con la fuente. La primera desconexión, abundando lo que dice sobre que no hemos desconectado de uno mismo, es que pensamos que estamos desconectados de la fuente, de Dios. Y esa sensación de soledad, de desconexión, es lo que nos hace deshumanizarnos. Sí. Pero no solamente no hemos desconectado, que es una ilusión nuestra, porque también contaba sobre el tema de Matrix, ¿no? Sí. Es una ilusión, nos creemos que estamos solos, desconectados. Pero además, no solamente de Dios o de la fuente, sino que estamos conectados con todos los seres humanos y todos los seres vivos. Y esto, cuando lo olvidamos, nos comportamos de una forma absurda. Es decir, le hacemos daño a otro, ¿por qué? Si ese otro somos nosotros. Sí. Es otra parte de nosotros, estamos conectados con él. Es decir, le hago sufrir para que me devuelva su sufrimiento, es un poco absurdo. Si lo viéramos de otra manera, si viéramos que realmente somos todos nosotros y que estamos conectados, no haríamos muchas cosas que hacemos. Claro, es que se trata de eso. Somos como un gran océano, un montón de gotitas, ¿vale? Que pensamos que estamos separadas de las otras gotitas del océano y ahora voy a fastidiar a la de al lado. Pero a ver, vamos a ver. Estás en el mismo mar, eres parte del mismo océano que la otra gota que está a tu lado. No tienes que hacerle daño, tienes que amarla, tienes que cooperar, colaborar, tienes que estar unida y tienes que recordar que esa unión que hay te enriquece y la separación nos empobrece. Hacia allí vamos, ¿no? Bueno, se trata de eso, que si conectamos realmente con lo que somos y nos reconocemos a nosotros mismos, podemos reconocer también a los demás. Pero hasta ahora hemos estado viviendo hacia el exterior y proyectando nuestros miedos, nuestra rabia o nuestra ira
o nuestra tristeza, los sentimientos negativos, sobre todo las emociones negativas, las proyectamos en los demás. Y además le echamos la culpa al otro de lo que nos ocurre a nosotros, de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Es absurdo, ¿no? Como decías, sí. Es absurdo. Uno tiene que mirarse hacia adentro y darse cuenta de qué es lo que está haciéndote daño a ti y por qué la actitud de otra persona te está molestando tanto. Si es porque hay algo dentro de ti que está todavía sin sanar. Tenemos que aprender a vivir en el amor y dejar de vivir en el miedo. Y la separación también nos conduce al miedo. Porque si el otro es diferente de mí, a mí me da miedo. Es desconocido, me da miedo. Sin embargo, si el otro es yo, ¿qué miedo voy a tenerle? ¿Acaso me tengo miedo a mí misma? Lo que tengo que hacer es amarme. Si me amo a mí misma, puedo amar a los demás. Y hay que empezar por ahí, por descubrir ese amor que hay dentro de nosotros y sentirlo hacia nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros también somos parte de la fuente. ¿Para qué rechazarnos? También es absurdo. Sí, señora. Bueno, aparte de canalizar, que estábamos hablando de canalizar también, sí. Bueno, y también quería mencionar algo, hablando de la meditación y de todo este camino hacia el interior. Es cierto que también cuando uno conecta con uno mismo y se reconoce, es cuando empieza también a tener contacto con sus guías. Todos tenemos a nuestros guías que nos van ayudando, que son esos seres que cuando vamos por el camino y vamos un poco despistados, nos ponen señales, ¿no? Están las señales típicas, las sincronías, sí. Parece que nos den una colleja a veces, incluso, porque son señales a veces bastante evidentes y algunas bastante, diría, no agresivas, ¿no? Pero diría que son contundentes, ¿no? Y estas señales nos ayudan, y estos mensajes que son más palpables, nos ayudan mucho también a avanzar. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, a través de un libro que te da tu médico de cabecera. Sí, sí. O a través de una persona que llega a tu vida y te cambia tu mundo y no sabes por qué. O a través de alguien que te dice, ay, mírate esta película, que está muy bien, y la ves y resulta que la película está llena de mensajes para ti, que tú sabes interpretar en ese momento. O un desconocido te envía un vídeo y te dice, mírate este vídeo, y llega justo en el momento adecuado. Realmente nos hacen servir como mensajeros muchas veces. Sí, lo que decías, Sara, es verdad, es impresionante porque precisamente recibimos las señales y de la manera adecuada, precisamente en el momento que lo necesitamos, siempre. Sí. Y si no eres capaz en ese momento de tomar conciencia, no te preocupes. Si hay que dártelo en la frente, te lo darán en la frente y con la intensidad necesaria que necesites para darte cuenta las veces que sean necesarias. Porque no siempre estamos en ese proceso, no todos seres estamos en el proceso y en ese despertar de conciencia. Entonces, sí que es cierto que en el momento que tú te das cuenta y coges conciencia de que la vida no es una casualidad, las circunstancias no son una casualidad, todo tiene un porqué de ser. En el momento que tú llegas a ese punto, es más fácil identificar las señales, ¿no? Pero si no estás en ese punto, no te preocupes, llegará todo aquello necesario para que te acabes dando cuenta, sí o sí. Es verdad. No pasa nada, tienen mucha paciencia con nosotros. Son pacientes, nos aman. De hecho, yo creo que a veces nos dan con antelación las cosas, sabiendo que no lo vamos a saber ver en ese momento. Pero lo recordaremos en el momento preciso. Sí. Por ejemplo, a lo mejor te llega un libro a las manos y no le haces ni caso durante años. Y el día menos pensado, ¡pum! Te acuerdas de ese libro y te dices, ¡ay! Ahora me apetece leerlo. Y te iluminas. Claro. Sí, yo quería decir algo con respecto a lo que estáis comentando, que es muy curioso, porque esto que ha hablado de la sincronía, ¿no? Y de lo que ocurre, es muy curioso, que me ha vuelto a la mente este libro que efectivamente me recomienda el doctor Ulasi, concretamente, que es mi médico de cabecera. Llega a mí el día que yo voy a mi médico y le digo que quiero involucrarme en mi sanación. Es ese día, pero el doctor Blasi ya me está medicando durante 2 años. Sí. Y cuando yo a él me acerco y le digo, mire, doctor Blasi, yo creo que esto no funciona, ¿eh? Y esto no funciona seguramente porque yo le dejo a usted que tenga toda la responsabilidad de curarme a mí. Sí. Y he pensado que si me involucro y lo hacemos entre los dos, a lo mejor funciona.
Y el doctor Blasi fue cuando me dice, mira, léete este libro que te va a ayudar. Sí. Es muy curioso porque también es verdad que hasta que nosotros no nos involucramos en ese camino hacia el interior, en esa sanación interior de nuestro ser, no surgen las cosas. Es cierto. En ser protagonista de tu vida. Exacto. Y dejar de ser un personaje secundario que es simplemente lo que los demás quieren que seas. Y dejas de hacer responsable a los demás de lo que te pasa. También. Te haces consciente y responsable de tu vida. Y entonces dejas de decir, oiga, es que lo que me pasa es por su culpa. No, es por mi culpa. Y como yo quiero cambiarlo... No es culpa, perdona, es la responsabilidad de tomar conciencia. Lo utilizamos mucho esta palabra, pero en realidad no hay culpables en la vida. Son aprendizajes, son puntos de conciencia. Es verdad. Tendemos a utilizar la palabra culpa, incluso culparnos a nosotros mismos. Pero ya lo sabes tú, que es responsabilidad. Pero es muy interesante que lo haya expresado de esta manera, porque lo hacemos, lo acabamos, y en el momento que yo lo estoy matizando, me estoy ayudando a recordarme precisamente cuando yo lo hago y me expreso. Es que realmente... Gracias, Pablo. Sí, gracias. Porque esto nos ayuda. Todo lo que yo le digo a otros, me lo digo a mí. Claro. Es que es así. Todo es lo impactante. que tú le dices a otros, te lo dices a ti misma. ¿Por qué? Pues porque realmente todos somos uno y el otro eres tú. Me encantaría acabar de matizarlo y recordarlo a nuestros queridos oyentes que cuando ellos están comunicándose con otro ser, por un momento que se observen, que salgan un momento de lo... Date, no sé, ¿no? Pon por un momento la imaginación de salir de ti por un momento y observarte. Y te darás cuenta que lo que tú estás haciendo, lo que estás transmitiendo en esa persona, te lo estás transmitiendo a ti. Y te ayuda muchísimo a darte cuenta en qué punto estás tú realmente mientras lo estás comunicando. Hay un ejercicio que yo practico para observarme a mí misma y es cuando estoy sintiendo, por ejemplo, tristeza. Siento tristeza y lo que hago es observarme, observar cómo me afecta esa tristeza, por qué está ahí esa tristeza y me permito sentirla y expresarla. Siempre esto en soledad para no volcar en nadie esta sensación de tristeza y para trabajarla con mi ser, ¿no? Entro en esa tristeza, la observo, averiguo qué hay detrás de la tristeza. Y haciendo esta exploración de esta emoción, me encuentro que detrás hay otra emoción. Y normalmente es rabia, ira, enfado. Hay algo que te ha dolido y que te ha hecho sentir rabia y tristeza. Una vez llego a la rabia, observo la rabia. La siento, la vivo, la experimento. Y una vez que sé por qué está esa rabia, qué suceso es el que me lo provoca, es cuando puedo comprenderme, amarme y abrazar estas emociones y dejarlas pasar. Y es así como uno va avanzando en el camino. Permíteme, Arael, que, porque me has llegado al más interior, gracias. Permítame que te haga una pregunta que es posible que ayude mucho a muchos de nosotros, ¿no? Y sobre todo el objetivo es poder llegar al mundo, ¿no? Y a esta querida gente, ¿no? Que cada día más nos siguen y nos escuchan, ¿no? ¿Cómo haces a través de llegar al punto del reconocimiento de esas emociones? Intentar, mientras estás en tu proceso de sanación, que no afecte a los seres más queridos de tu entorno. ¿Cómo hago, ¿no? Vamos a ponerlo un ejemplo claro, ¿cómo hago para que esta rabia no llegue a las personas más cercanas en mí, a las personas que precisamente quieres dar todo el amor, ¿no? Uy, eso es muy difícil. Al principio es muy difícil, pero cuando ya llegas a un punto de camino que ya te has conocido más, que ya, pues como todo, ¿no? Cuando ya has practicado más este conocimiento de tu interior, llegas al punto de realizar, por ejemplo, esta práctica de la que he hablado, en soledad, y recordar, cuando estás con esas personas a las que amas, recordar que estás viviendo el presente, el ahora,
Y el ahora es, me siento en paz, ¿vale? Me siento en paz, estoy con estas personas que amo y voy a disfrutar de su compañía, voy a disfrutar de su amor, voy a conectar con el amor que hay dentro de mí. Es un ejercicio difícil, pero es posible, porque yo lo he logrado, lo he logrado. Y si vives el presente y este disfrute de ese momento, por ejemplo, si estás con tus hijos, sientes esa alegría que hay en ellos, sientes su mundo, conectas con ellos en el ahora. No estás conectada ni a la tristeza ni a la rabia. La tristeza y la rabia son emociones que están dentro de ti por situaciones pasadas y que nos enfrentamos a ellas, a estas emociones, para sanarlas, para dejarlas, soltarlas, para dejar esas cadenas que nos atan al pasado. Pero si vuelves a tu presente, en tu presente no hay ningún suceso que te esté haciendo daño en realidad, porque todo es ilusorio. Cualquier situación que estés viviendo en el momento es solamente una situación de aprendizaje, una asignatura. Cuando sales de la escuela, la asignatura se queda en la escuela, te vas a tu casa y continúas tu vida estudiando otras cosas. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero quiere matizar algo. No, lo que no quiero matizar, no rectificarte ni mucho menos, sino aportar solo lo que puedo aportar, que es mi experiencia, ¿no? Claro. Yo creo que cada uno busca un camino o entiende que o sea, este camino hacia el interior es una cosa muy personal. Por supuesto. Y cada persona puede encontrar más fácil hacerlo de una forma o de otra. Yo quiero compartir con vosotros cómo lo hago yo. Perfecto, precisamente cuando... Sí, muy importante. Sí, yo, por ejemplo, he separado de alguna forma conscientemente lo que es mi ego o mi mente de lo que es mi corazón y mis sensaciones, la diferencia de lo que son mis sentimientos. Y a cada uno pues le he dado el protagonismo que yo deseo que tengan, ¿vale? En mi vida. Generalmente el protagonismo hasta hace muy poquito lo tenía mi mente, que era quien decidía siempre lo que había que hacer. Pues hay que hacer esto, pues mire usted, tengo un conflicto con este señor, pues mire usted, pues lo voy a denunciar, pues lo voy a llevar al juzgado, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es decir, tenía un comportamiento como la mayoría de los seres humanos. Pero, ¿están en guerra? Sí, porque básicamente los conflictos o nos ponemos en guerra o buscamos a alguien que nos medie, pero difícilmente encontramos un camino de diálogo en el cual no necesitamos a nadie, sino tú y yo vamos a arreglar esto, ¿no? La gente se pierde en esa lucha continua, ¿no? En esa competencia del día a día, competencia en el trabajo, de que, ¿sabes?, de quién es el mejor, de quién está... O sea, todo esto es el camino erróneo que nos lleva a vivir de forma errónea, pienso yo. Sí. Entonces yo le digo a mi mente, cállate, como dice el Enrique Crubera, le llama el tonto el culo. Sí. O sea, pues cállate, que ahora voy a ver qué tengo que hacer, ¿no? Y cuando tengo un conflicto, cuando tengo una sensación de que tengo un conflicto con alguien, porque a lo mejor alguien tiene un conflicto conmigo, pero yo no tengo esa sensación de conflicto, pues oye, pues no puedo responder a algo que no siento. Sí. Pero cuando yo siento que tengo un conflicto con alguien, lo que hago es que le pregunto a mi corazón, que generalmente es mucho más sabio. A pesar de que pensábamos que el corazón no tenía neuronas, hoy sabemos que tiene neuronas. Sí, es decir, sí, es cierto, es capaz de almacenar información. Y yo, por lo menos, sé que también es capaz de darnos buenos consejos y decirnos lo que hay que hacer. Y generalmente el corazón es mucho más sabio. Y me dice, el conflicto, para resolverlo, si lo resuelves de esta forma, el conflicto se resolverá. Si seguimos lo que nos dice nuestro yo mental, es decir, nuestro cerebro, nuestra mente, vamos a tener mucho conflicto. Claro, porque tu corazón siempre va a coger el camino a través del amor. Directo. Pero es un camino directo a la solución. Es muy cierto. A ver, la separación entre ego y corazón yo también la hago. Y es cierto que es mejor siempre preguntar al corazón. De hecho, la mente es nuestra computadora. Hay almacenado mucho conocimiento, pero la mente es solamente esa computadora, ese procesador de datos. El corazón es el usuario. Y tenemos que aprender a que nosotros somos los que mandamos en nuestros pensamientos y no al revés.
Porque hay muchas personas que se dejan llevar por sus pensamientos. Sus pensamientos manejan su vida y entran en esta serie de conflictos. Sí. No. El corazón, el alma, tú, tu ser, es quien domina los pensamientos, quien domina la mente. Ahora me estaba acordando de una frase que comentábamos en una ocasión que me encantó, Arael, porque tú mencionabas que el ego es el corazón de la mente. Sí. ¿No? Y es una buena comparativa, es Sí. una buena expresión para darnos cuenta, ¿no? En qué posición realmente nos lleva este ego, ¿no? Sí, bueno, yo lo definía así, el ego es el corazón de la mente porque es donde están las emociones. Las emociones se sienten también, igual que se puede sentir el amor. De hecho, yo me lo imagino como si dentro de lo que es la mente, y el corazón sería el ego, hay como un hilo que se comunica con el corazón del alma, que es el chakra corazón. Y ahí, a través de ese hilo, la mente cuando genera emoción, es decir, el ego genera emoción, esa emoción, por ejemplo, vamos a decir ira, esa ira pasa por ese conducto, por ese hilo hasta el corazón, y el corazón siente la ira dentro de él, ¿vale? La procesa también, y entonces te comunica, estás sintiendo ira, te está haciendo daño, te lo comunica. Y tú ahí tienes que actuar y mirar dentro de ti y hacer ese trabajo que mencionaba antes, ¿no? El corazón te está dando las opciones de cómo tienes que trabajar esto, cómo tienes que afrontarlo, gestionarlo. Pero es porque el corazón del chakra es la base del alma, es donde está tu sabiduría. Y es ahí donde tenemos que conectar para poder, sobre todo para poder solucionar estos conflictos que por otro lado también opino, y es una opinión personal basada en mi experiencia, que cuando hay conflictos con el exterior es porque hay conflictos con el interior. Sí. Entonces todo lo que hay dentro lo manifestamos fuera. Así como que se suele decir que lo que hay arriba hay abajo, que todo es fractal, también aquí abajo hacemos lo mismo. Lo que hay dentro de nosotros lo expresamos hacia afuera. Si yo soy una persona competitiva, siempre pensaré que los demás quieren competir conmigo y que me están intentando perseguir y copiar. Pero porque yo soy una persona que compito conmigo misma, porque yo intento superarme a mí misma cada vez más. Y eso, si no te das cuenta y lo sigues proyectando hacia el exterior, siempre que lo estés proyectando hacia el exterior lo sufrirás, hasta que te des cuenta de que nadie compite contigo sino tú misma o tú mismo. Es un ejemplo. Los conflictos suelen ser conflictos interiores que manifestamos en el exterior. Y la guerra que mantenemos con otros es la guerra que mantenemos con nosotros mismos. Y hay que mirar hacia adentro. Es muy, muy importante. Es la clave. Otra manera también de que a mí me han comunicado muchos mensajes los guías, incluso mi yo superior, ha sido a través de los sueños. Y es cierto que a veces también los sueños nos manifiestan no solamente mensajes de los guías, sino también qué hay dentro de nosotros, ese estado interior. Por ejemplo, si yo tengo miedo de una situación, puedo tener pesadillas que me muestren ese miedo para que yo lo afronte. Porque si lo estoy ocultando dentro de mí, lo estoy reprimiendo, de alguna manera tiene que salir. Y a través de los sueños puede surgir este miedo en forma de pues una persecución, que te ocurre algo, que te atrapan, que no puedes salir. Son las emociones que también se manifiestan a través de los sueños y que tienen sus mensajes. Pero también están los mensajes elevados, mensajes que vienen de otros planos. Y a mí me ha pasado mucho esto, no solo mensajes de otros planos en los que a lo mejor veo algo más allá. Por ejemplo, alguien me está hablando y me está diciendo, recuerda que esto no es un sueño y recuerda la sabiduría que te estamos otorgando, que te estamos compartiendo. La tendrás dentro de ti. O sea, mensajes así que te despiertas con esas frases, pero no sabes qué te han dicho, ¿no? O incluso algún sueño en el que me muestran una situación y en el futuro se cumple la situación. Me van marcando el camino, como si fueran señales de tráfico. Señales que te marcan cuántos kilómetros faltan para que llegues a un lugar, ¿no? Y es muy curioso, porque a lo mejor han pasado 2 años
Y yo, claro, yo mis sueños me los escribo en un cuaderno, que es muy interesante que escribamos no solo los sueños, sino las experiencias también que tenemos en meditación, con nuestra conexión. Escribirlas, porque luego vas viendo tu evolución. Y los sueños también, los sueños son mensajes, muchos de ellos. Cuando tú sientas que un sueño es un mensaje, escríbelo. Escríbelo. Yo me he llegado a sorprender muchísimo porque después de 2 años o 3 de haber tenido un sueño, se ha cumplido. Lo que ocurría en el sueño se ha cumplido. Lo que pasa es que suelen llegar en clave. Sí, no, además es curioso porque yo, que tengo la tendencia de ponerle nombre a casi todo, ¿no? Últimamente le pongo títulos a todo. Como son los títulos de prensa, ¿no? Sí. Pues me acabo de acordar cuando me ha venido a mi mente, cuando estabas hablando, de que en mi caso utilizan un sistema que yo llamaría mensaje en una botella, ¿no? Y es que, sí, digo, ya sé que, y esto es que ellos me mandan un mensaje, lo meten en una botella y lo tiran al mar. Sí. Y el mensaje me llega a mí, pero yo no lo leo. Veo la botella ahí y no lo leo. Y efectivamente me están diciendo cosas y yo, años después, como tengo buena memoria, recuerdo que leí aquello, que tal. Y no sabía por qué me venía ese mensaje, ni quién era, ni de... Y resulta que cuando lo necesito, recuerdo ese mensaje. Y digo, oye, pues mira, ¿sabes? Esto era por aquello, ¿no? Sí. Y años después me di cuenta, interpreto correctamente el mensaje que me han mandado años atrás. Sí. Y es muy curioso, porque dices, bueno, ¿y a qué venía aquello? Y dices, ahora lo entiendo. Es curioso, es verdad, ¿eh? La palabra curiosidad, ¿eh? Menuda palabra, ¿eh? Sí. Es verdad que a veces el mensaje cuando te llega dices, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Y a lo mejor pasan unos meses o pasa un año o el tiempo que sea, entonces entiendes. Lo entiendes cuando llega el momento. Exacto, cuando llega el momento. Es el momento de maduración y puedes entenderlo. Uh-huh. Por eso yo en mi caso además tuve un sueño que se repitió 3 veces con una cadencia de 7 años entre medias, ¿no? Uh-huh. Y además 3 veces, y el sueño en sí no era un sueño secuencial, porque muchas veces recordamos los sueños como un sueño que empieza y luego termina. No, eran 3 sueños en un sueño. Y tenía 3 partes o 3 capítulos y eran totalmente distintos. Pero es muy curioso porque era un sueño muy, muy vívido, donde yo veía claramente la realidad, no percibía el sueño como un sueño, sino como otra realidad. Estabas dentro. Sí, estaba dentro, pero perfectamente. Y era, pues, lo que sí es verdad que después de muchos años de analizarlo muchas veces, encuentras mensajes en cualquier cosa, ¿no? Y aunque era un sueño muy corto, se repitió. Y es aquello que decías antes de que sí, que te lo van repitiendo. En este caso, cada 7 años, bueno, el 7 se ha convertido en mi número de la suerte desde entonces, porque de alguna forma ese sueño mostró mis miedos, mostró de alguna forma mi presente en aquel momento, mostraba mi pasado, pero también mostró mi futuro. Y hoy, una vez que ya he podido decodificar el presente y el pasado, veo que el futuro también me lo estaba anunciando, y ese es el futuro al que me dirijo. Sí. Y hoy sé que me dirijo a ese futuro. Gracias a ese sueño sé que me dirijo hacia él. Sí, a mí también me ha pasado algo parecido. Yo, los sueños, en mi caso, a mí se me presentaba una persona, ya muchos sabéis que hablo de mi llama gemela, se me presentaba en sueños, de hecho aún lo hace, y me mostraba el futuro. Y la verdad es que también se hace aún más difícil la conexión con uno mismo, y ese trabajo de camino interior cuando además sabes lo que te va a pasar, porque estás esperando que pase. Claro. Y te condiciona. Bueno, es aprender también a saber que van a llegar cosas a tu vida, saberlo con antelación, pero saber vivir sin estar centrado en ello, en el presente. Aparte de sueños con mensaje, también existen los viajes astrales. No sé si vosotros habéis tenido alguna vez una experiencia. Yo creo que los he tenido, digo creo porque los he tenido de pequeña. Los he tenido de pequeña en secuencias, en épocas diferentes, y encontrarme en la actualidad, cuando ya eres mayor, en una secuencia, en un sitio y decir, uy, yo esto lo conozco, esto lo he vivido. Sí, un déjà vu. Sí. Sí. Pero no lo he sabido definir, ¿no? Como viaje astral hasta hace muy poquito. ¿No? Sí. Pero no tengo un recuerdo claro.
Bueno, es cuando me encuentro en situaciones o en sitios que digo, uy, me aparece la memoria, me viene, ¿no? Entonces Sí. el recuerdo, ¿no? Te activan, ¿no? Sí. Sí, Bueno. yo he tenido uno. Conscientemente que yo recuerde uno que fue impresionante, básicamente. Es que suelen serlo. En mi caso, concretamente, no sé si a los demás le ha pasado, pues seguramente los que nos escuchan, seguramente alguno tendrá una experiencia parecida. A mí me pasó cuando murió mi abuelo. Mi abuelo materno era una de las personas más importantes en mi vida. Cuando lo perdí, esa misma noche, yo tuve un viaje astral. Yo pensaba básicamente que me había muerto, porque en ese momento, cuando desperté de este sueño, que para mí empezó en un sueño, yo me abandoné al sueño y luego me di cuenta de que había viajado, ¿no? Porque había ido a otra realidad, a otro momento, había volado. O sea, no sé por qué en los sueños volamos mucho. Es como si... Es una pasada. Es como si nos liberamos de todas nuestras ataduras pero recuerdo una sensación, no voy a contar exactamente todo eso porque fue bastante largo, no creo que tengamos mucho tiempo. Sí os puedo decir que tuve la sensación de que estaba atado a algo, de que no me podía alejar más. Llegué a un momento en que yo deseaba alejarme, deseaba ir a ese mundo que yo deseaba y no podía, estaba atado. Y después de tener esa sensación, es como si alguien hubiera recogido una caña de pescar, donde yo estaba atado al otro extremo y me trajo a la realidad, me trajo al mundo, y cuando volví a entrar y me desperté del sueño, la sensación fue impresionante, porque yo pensaba que estaba muerto. Es decir, lo primero que sentí es que mi cuerpo estaba muy frío, no podía moverme, o sea, estaba consciente y despierto, pero no podía mover mi cuerpo. Y fijaros que en ese momento yo dormía con otra persona y le dije, oye, por favor, mira mi corazón, o escucha mi corazón, mejor dicho, que parece que no me late. Claro, esta persona se despertó y dije, pero qué tontería dices. Claro. Esto es como diciendo, si estuvieras muerto no estarías hablando, ¿no? Claro. Pero es la sensación, lo que intento transmitiros es la sensación de que cuando dije eso es la sensación de decir, no me puedo mover, soy consciente, pues esto es que macho, estoy ya en otro camino. Fijaros que yo realmente viajé a otro mundo, a otra dimensión, no sé cómo explicarlo. Y la vuelta fue como despertar con una ducha fría, porque yo estaba muy bien. Y no quería volver, y algo me trajo, y luego cuando despiertas dices, oye, claro, eres consciente de esta realidad, y dices, bueno, si no me puedo mover, ¿qué pasa aquí, no? Y fue impresionante, ¿no? La mayoría de personas mientras duermen realizan viajes astrales. Lo más extraño o lo menos habitual es hacerlos conscientemente y despiertos o recordarlos. En mi caso, seguramente sí que he hecho viajes astrales, sí, porque de hecho el primer sueño que tuve con mi llama gemela fue un viaje astral, pero también he experimentado el desplazamiento, la descolocación, o sea, estar en meditación y trasladarme a otra realidad, a otra dimensión. Cuando empecé con todo este tema del viaje astral tendría pues unos 17 años. Recuerdo que entonces tenía muy buenas amigas en el instituto. Y recuerdo que quedé con una amiga mía que íbamos a practicar telepatía. Y le dije, tú, porque yo siempre he sido muy de estos mundos, como digo yo, mundos de Yuppie, ¿no? Siempre estaba conectada con estas cosas. Y mis amigas me empezaron a llamar mágica. Y bueno, el caso es que le dije, a las 10 de la noche te voy a mandar un mensaje, ¿vale? Y ella, vale. Y a las 10 de la noche yo empiezo a mandarle el mensaje. Empiezo a mandar el mensaje y empiezo a concentrarme y de repente me veo en su habitación y la veo a ella sentada en la cama estudiando y nada preparada para recibir ningún mensaje. Ella estudiando. Primera crítica. Y luego veo que, me fijé en su pijama, tenía el pijama puesto, me fijé en lo que estaba haciendo y luego, ¡pum!, volví a mi cuerpo. La sensación fue como si algo tirara de mí. Y al día siguiente le expliqué, le dije, a las 10 te envié el mensaje, pero estabas haciendo esto y esto. Y ella me miró con la cara sorprendida porque además, de hecho, yo le había descrito hasta el pijama que llevaba. Y se sorprendió muchísimo. Incluso yo me sorprendí.
porque dije, realmente he estado allí, ¿no? Estas cosas me pasan, me siguen pasando, de vez en cuando me pasan de manera espontánea y no me doy cuenta, y otras veces lo hago de manera consciente. Pero... Impresionante, ¿eh? Sí, hay cosas inexplicables sí. que nos pasan, y yo, que soy bastante de ciencias, siempre las había relegado a, bueno, esto es algo improbable, esto es algo que a lo mejor existe, pero que no está demostrado, ¿sabes? Es como estas cosas que dice, como decir, no, esto es de otros, ¿no? Sí. Esto es lo que creen otros, ¿no? Sí. Pues después de tanto tiempo, llega uno a la conclusión de que nada está, o sea, todo no está explicado, hay muchas cosas que no conocemos, y probablemente lo que necesitamos es tener una mente un poco más abierta para dejar que entre aire fresco en nuestra vida, ¿no? Tenemos que estirar la mente muchísimo, porque hay muchas cosas, de hecho hay muchos temas que podemos hablar, bastante más, bueno, menos creíbles tal vez, ¿no? Para algunas personas. Hay, por ejemplo, el tema de la llama gemela no se cree mucho, hay muchas personas que no creen en ello, pero yo siempre digo que hay que vivirlo y experimentarlo para poder creerlo realmente, porque es un proceso muy difícil. Y otros temas como el tema extraterrestres y conexiones con otros planetas y otros seres de otros planetas, todo eso también puede ser un poquito como, para algunas personas, fantasioso, pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Sí, incluso hay temas científicos que nos acercan también al tema espiritual, ¿no? Como el recientemente encontrado el bosón de Higgs, ¿no? Que le llaman la partícula de Dios, ¿no? Que de alguna forma entra con lo que es el tema de la mecánica cuántica y todo este tema mismo, que parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos hablando. Yo tengo que decir que la física cuántica me encanta, y de hecho encuentro muchas respuestas más científicas en experiencias que yo he vivido, y eso me encanta, ver que hay una explicación más científica de lo que yo he estado viviendo desde siempre. Aquí lo fantástico que tenemos es que, bueno, como podéis estar escuchando, queridos oyentes, tenemos tantos temas a tocar, a hablar, a compartir. Hoy me parece que, sintiéndolo muchísimo, lo tendremos que dejar aquí. Nos encantaría poderos dejar con una meditación guiada para que podáis conectar con vuestro yo superior. Una meditación guiada maravillosa a través de Arael. Arael, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, poderte escuchar, toda la sabiduría y toda la experiencia. Y, como no, por supuesto, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Hoy te hemos podido escuchar aquí en la radio. Teníamos muchísimas ganas de poder contar contigo y con tu colaboración. Solo es el pequeño comienzo de un gran camino, ¿vale? Y os queríamos también recordar nuestro correo, tener en cuenta que siempre estamos atentos a vuestras opiniones y todo aquello que queráis compartir, incluso si os apetece que hablemos de algún tema que consideráis que, bueno, sería importante hacerlo a medio término o a largo plazo. Esto ya lo iremos viendo entre todos. Os recordamos que nuestro correo es radioluz, Arael y Sonia @gmail.com, todo minúscula. Os lo repetimos: radioluz, Arael y Sonia @gmail.com. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos veremos en el próximo programa, por supuesto. Os mandamos un grandísimo abrazo de luz y y que paséis un buen fin de semana. Exacto. Y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ponte cómodo. Cierra los ojos. Y comienza a respirar profundamente.
Toma aire, inspira, exhala. Inspira profundamente y exhala. Toma conciencia de cómo tu pecho sube arriba y baja. Hace este movimiento hacia arriba y hacia abajo, siguiendo el ritmo de tu respiración. Toma conciencia de cómo el aire entra por tus fosas nasales y después vuelve a salir al exhalar. Concéntrate en los latidos de tu corazón. Marcan un ritmo dentro de ti, el ritmo de la vida. Siente cómo late la vida en ti. Siéntete. Al respirar, al inhalar, siente que además del aire que entra por tus fosas nasales, entra una energía depuradora, una energía dorada que entra en tu cuerpo y lo invade de paz, de tranquilidad. Lo invade de amor. Siente el amor. Siente en cada inspiración cómo esa energía dorada se instala en tu pecho y desde ahí se expande y se expande, cubriendo todo tu cuerpo. Incluso siente cómo fuera de tu cuerpo también sigue y sigue expandiéndose en cada inspiración. Al exhalar, liberamos todos aquellos pensamientos que nos están distrayendo, que nos perturban o preocupan. Inhalamos paz, exhalamos aquellos pensamientos que sobran, que no han de estar ahí. Siente cómo la paz de esa energía dorada te ayuda a relajarte más y más. Tus pies parece que desaparezcan, están muy relajados y una sensación de calidez va subiendo desde tus pies por tus piernas lentamente, propiciándote un bienestar y una relajación cada vez más profunda. Va subiendo esa calidez, ascendiendo por tu cuerpo,
va llegando a las caderas y estás más relajado, a la cintura, tu tórax, tus manos también sienten esa calidez, esa relajación, como si desaparecieran. Te estás volviendo liviano, sutil. Y continúa subiendo por tus brazos, tu pecho, tus hombros. Tu cuello se relaja, no hay tensión en ningún lugar de tu cuerpo. Y llegamos a tu rostro. Cualquier arruga de expresión, de tensión, desaparece por la relajación que estás sintiendo en todos tus músculos faciales y corporales. Todo tú estás muy relajado, envuelto en esa energía dorada que te protege, que te llena de calma. Dentro de ti está tu alma, tú eres el alma, tú tienes la sabiduría para alcanzar la conexión con tu yo superior. Ahora mismo estás sintiendo cómo te estás elevando por encima de ti mismo, como si algo te hiciera ascender fuera de tu cuerpo. Sientes la llamada de tu yo superior que quiere comunicarse contigo. Sientes cómo estás ascendiendo fuera de tu cuerpo. De tu cabeza, del chakra corona, ves que surge un rayo, un tubo de luz. Te conecta directamente con la fuente. Pero antes de llegar a la fuente está tu yo superior. Se ha establecido un contacto. Siente cómo tu cuerpo, que está flotando encima de tu cuerpo físico, ese cuerpo sutil y etérico que es tu alma, y que ahora mismo está fuera de tu cuerpo físico, se hace pequeñito y se cuela por ese tubo de luz, ascendiendo, como si se tratara de un ascensor. Siente cómo esa luz te eleva, te está elevando. Visualiza un camino dentro de ese tubo de luz donde estás, en el que ahora te sientes tan feliz y tan a gusto. Estás caminando por ese tubo de luz, dirigiéndote hacia una puerta.
estás cada vez más y más cerca. Y estás frente a ella. Puedes abrirla. Al otro lado hay un mundo que aún no has descubierto. Un mundo que eres tú mismo, que representa la analogía de lo que tú eres. Ahí dentro vas a encontrarte con tu yo superior. El lugar que estás viendo es placentero. Te sientes muy feliz, te sientes en casa. La energía que te rodea es tu propia energía, el amor que hay en ti, la magnificencia de lo que tú eres. Siéntete. Estás rodeado de ti mismo, de tu esencia. Siéntate en algún sitio que te parezca cómodo. Tu yo superior se va a manifestar en forma humana para que te sea más sencillo comunicarte con él. Y se está acercando a ti para sentarse a tu lado. Y ya está llegando. Se sienta junto a ti y te abraza. Tú le saludas. Cualquier pregunta que le quieras hacer, ahora es el momento de que se la formules. Está aquí para contestar todo aquello que necesites saber. Ahora yo os voy a dejar un tiempo a ti y a tu yo superior para que conectéis, para que podáis hablar.
Siente el amor de tu yo superior hacia ti, cómo sus respuestas te han invadido de ese amor, de esa sabiduría. Y recuerda que ese amor que siente hacia ti es el amor que tú eres en realidad. Todo este amor que sientes eres tú, un ser hermoso, un ser de luz, un ser que merece amar y ser amado, un ser que se debe amar a sí mismo, así como tu yo superior te ama, porque eres tú mismo. Ha llegado la hora de despedirte, pero no va a ser la última vez que puedas reunirte con tu yo superior. Despídete, demuéstrale tu amor. Abrázate a ti mismo, abrazando a tu yo superior. Siente cómo el amor te invade. Ahora ya se está alejando. Y tú, que eres esa pequeña porción de tu yo superior, que ha venido aquí a encarnarse y a experimentar en esta vida, en este mundo, debes volver a tu cuerpo físico. Ponte en pie y regresa. Regresa a la puerta por donde has entrado. Echa un último vistazo a ese mundo que eres tú. Y recuerda que puedes volver cuando quieras. Regresa por la puerta y por ese camino que está dentro de ese tubo de luz, poco a poco, a tu ritmo, hasta llegar a la entrada por tu chakra corona. Y como te has hecho bien pequeñito, puedes volver a tu cuerpo, introduciéndote por el chakra corona como energía canalizada. Siéntete en ti mismo. Siéntete dentro de tu cuerpo. Siente tu densidad dentro de tu cuerpo. Pero recuerda lo que eres. Eres amor. Siente este amor. Empiezas a notar tu cuerpo. Tus pies empiezan a sentir la movilidad. Ya no están tan relajados ni son tan livianos. Y esa sensación se va extendiendo a las piernas, a las caderas, a la cintura, manos, antebrazos y brazos, tórax, cuello, hombros,
Ya estás en ti, consciente de ti mismo, de tu cuerpo. Y poco a poco ya puedes empezar a abrir los ojos, a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos y a tomar conciencia de dónde estás. A tu ritmo. Bienvenido de nuevo aquí, a este mundo donde has venido a experimentar. Y enhorabuena por haberte reencontrado por unos instantes contigo mismo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser amor. Gracias por ser quien eres.